Buen día. Este va a ser el primer video para la asignatura Arquitectura de las Computadoras de primer año. Empezamos con la unidad uno y vamos a tratar brevemente la introducción a la materia, tratar de definir qué es una computadora, tratar de clasificarla y una mínima evolución y lo que llamamos generación de computadoras. Para eso vamos a usar eh, nuestro querido Wikipedia. Wikipedia es muy recomendable cuando uno quiere empezar a ver un tema, porque normalmente la información es confiable, está clara y tiene obviamente muchísimas referencias. Bien, aparte de leer todo, una computadora básicamente es una máquina, con todo lo que implica ser una máquina, electrónica digital. Hay algunos intentos de computadoras que no son digitales, hoy el 99% es digital, y es programable. O sea, esas cuatro palabras son las que tendrían que aparecer en algún tipo de definición de computadoras. Está bien, una máquina electrónica que trabaja internamente con lo que es la matemática digital de ceros y unos, que es una unidad de la materia, y que tiene que ser programable. Máquinas electrónicas digitales hay muchísimas, una simple calculadora hoy en día es algo digital, un, un simple reloj es digital, pero tiene que ser programable. Eso quiere decir que a través de un programa yo le puedo decir con una serie de comandos sumamente largos qué es lo que tiene que hacer, y cambiando ese programa por otro, la computadora hace una tarea totalmente distinta. O sea, la misma máquina electrónica digital la puedo dedicar en un negocio para trabajar en cosas estrictamente de trabajo, o en mi casa para ver películas o para jugar, o en un centro de investigación para hacer investigación, todo lo que implique el análisis científico de datos, y por ahí es la misma máquina. ¿De acuerdo? Hay muchísimas más definiciones, quedémonos con eso, con esa primera parte de lo que llamaríamos una computadora. Entonces, a partir de ahí, la clasificación de las computadoras, que es una clasificación sumamente, eh, la podemos hacer de cualquier punto de vista. Fíjense que acá simplemente me da una lista. La puedo clasificar por cómo la voy a usar, o qué tamaño tiene, o a dónde la puedo encontrar. Por ejemplo, una computadora de escritorio, ¿está bien? O una famosa PC, es la que normalmente encuentro en una oficina o arriba de mi mesa de trabajo. Está bien que solemos distinguir porque tiene un gabinete, un monitor, teclado, mouse y los periféricos que consideremos. Una mini o una micro, por ahí pueden ser nada más que por el tamaño. En algún momento, este modelo que están viendo acá en foto, es una computadora vieja, pero venía todo integrado, o sea, debajo del teclado estaba la computadora. O sea, eso que ustedes ven ahí es la computadora. Más allá de que sea vieja o moderna, más allá del tamaño, nos da una idea de que por ahí por la forma la podemos clasificar. Obviamente podemos clasificarla en una computadora portátil porque va a ser simplemente una notebook, que no quiere decir que sea más o menos potente que una PC de escritorio. Simplemente que la notebook uno le cierra la tapa, la mete en una mochila y se la lleva a cualquier lado. La PC de escritorio claramente es mucho más difícil de transportar. De lo que a nosotros nos interesa, todas estas computadoras que estamos hablando son computadoras personales. O sea, las usa una persona por vez. Hay normalmente una sola pantalla, un solo teclado,
y está haciendo lo que la persona física le diga. Y entonces podemos interconectar varias computadoras personales y armar una red de computadoras personales, que es lo que se usa en el 90% de los lugares de trabajo. En ese tipo de red compartimos información, por ahí la información está grabada en una de esas computadoras, compartimos impresoras, por ahí todas comparten una misma conexión a Internet, y nos permite de una forma relativamente simple trabajar individualmente en cada computadora o trabajar con información que está en red. En otros entornos de trabajo se suelen utilizar las supercomputadoras. Entonces ahí ya tenemos una computadora grande maestra a la cual le vamos a conectar pequeñas terminales de trabajo, y esa supercomputadora ya tiene usos más específicos. Por ejemplo, en un centro de investigación hay una supercomputadora que tiene toda la información, todo grabado y una alta capacidad de procesamiento. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, analizar los millones de datos para sacar algún tipo de correlación, lo hace todo la supercomputadora y no la computadora individual que yo tengo en mi escritorio. ¿De acuerdo? O sea, me estoy aprovechando, mi terminal simplemente le dice a la gran computadora qué hacer. Cuando la gran computadora termina, me devuelve el resultado de información. Después tenemos, por ejemplo, las famosas tabletas, muy usada o poco usada, nos ahorra toda la parte de teclado, obviamente son todas táctiles. Entonces, para algún tipo de trabajo, imagínense una fábrica o para salir a recolectar información, eh, algún tipo de tableta que a veces también se le llaman PDA, está bien, y a veces puede llegar a ser un teléfono inteligente, ya tiene un programa corriente y voy recolectando información. Por ejemplo, si pasan a controlar medidores de luz o de gas, seguramente vienen con una tablet o una PDA y ahí van registrando con el número de medidor y la dirección, el estado anterior, el estado actual, fecha y hora que hicieron la lectura. Eh, yo supongo que en el censo van a utilizar algún tipo de mecanismo de estos para recolectar la información, porque claramente o es esto o es en forma manual llenando planillas. Y después simplemente por el uso que le voy a dar. Un cliente común, un cliente liviano o pesado, está bien que ahí justamente un cliente liviano soy yo, un cliente pesado es por ahí una gran empresa, una gran fábrica, un centro de investigación. Imagínense computadoras corriendo, no sé, en la FIP o en ANSES o en algún entorno militar o de investigación científica. Entonces, no más que eso, no más que eso. Nosotros normalmente utilizamos siempre en base a PC, pero sabiendo o a través de programas, a través de software, que nos van a hacer la correlación con otro tipo de computadora, por ahí estamos trabajando en una supercomputadora o en otro tipo de lugar. Bien. La historia, por favor, léanla, es muy interesante, pero es como larga y hay muchísimas cosas escritas, no hace falta que lo veamos ahora. La, de los componentes, básicamente tenemos a lo que llamamos CPU, ¿está bien? Que después lo veremos en particular. Dentro de la CPU tenemos la unidad de control, o sea, el cerebro propiamente dicho, el ALU, que es la unidad aritmética y lógica, vamos a suponer que es la que hace todas las cuentas y todas las comparaciones, y los registros, que es una clase especial de memoria que está dentro de la CPU y es la que nos permite conectar normalmente con la memoria. La memoria suele estar separada de la CPU por el tamaño. Adentro
de una CPU, adentro de esta parte de la CPU, puede haber algunos tipos de memoria auxiliares, memoria caché. La memoria principal RAM suele estar alejadas. Y a través de estos que se llaman bus, también a través de los caminos de información, también bus del sistema sería una de las vías de información, me comunico con los distintos dispositivos o periféricos de entrada y salida. Me comunico con el monitor, el teclado, la placa de red, una impresora, algún tipo de medio de almacenamiento que no sea la memoria, por ejemplo, un disco rígido. Eso es básicamente lo que tenemos que ver. Las generaciones de computadora, ¿está bien? Primera, segunda, tercera, cuarta generación, justamente están hablando en la parte de historia. La primera hablan de, ven, primer computadora, electromecánica, imagínense componentes que no eran electrónicos, trabajando con relé, imagínense en el tamaño que ocupaba y la poca velocidad en comparación con la de hoy. Después, la primera que se conoce es la ENIAC, está bien que funcionaba a válvulas. O sea, ya por lo menos era una computadora electrónica valvular, pero electrónica. Después se convierten en transistores, que obviamente reduce muchísimo el tamaño, muchísimo el consumo de electricidad, y las válvulas se quemaban, los transistores se queman mucho menos, entonces el mantenimiento pasa a ser mucho más simple. IBM aparece en el 53 con sus primeras computadoras que eran mainframe, aparece el primer lenguaje, el assembler, el ensamblador, porque hasta ahí no había lenguaje, las conexiones eran por hardware, por cables, conectando todo por cables. Y como usa transistores, aparece la segunda generación de computadoras. Después aparecen ya los circuitos integrados. O sea, adentro de un solo se integran muchos transistores o distintos componentes, entonces se reduce muchísimo más el tamaño y se aumenta mucho más la capacidad. Esa vendría a ser la tercera generación con placas de circuitos impresos. ¿Está bien? Si ven la foto, es por ahí lo que estamos como más o menos acostumbrados cuando uno ve una placa de afuera. Después se lanza el microprocesador, está bien, como ya el famoso micro, como una unidad concreta. El micro es un circuito integrado donde todo el cerebro se concentra ahí adentro. ¿Está bien? Nosotros en informática normalmente ese es el micro, esa es la CPU, ahí adentro está todo el manejo inteligente de la computadora. Todo lo demás es casi como si fuera un periférico. Estamos hablando del año 1971. ¿Está bien? Y bueno, después las empresas como Apple, como Microsoft, la computadora personal en el 77 de Apple, la IBM PC en el 81, el sistema operativo DOS como primer sistema operativo, el Windows 1 en el 85, bueno, y obviamente podemos llegar a nuestros días. Eso es básicamente las generaciones. Obviamente las primeras generaciones son históricas, fueron revolucionarias en su momento, hoy no tienen punto de comparación. Bien, hasta acá entonces con esta breve introducción. Obviamente pueden leer muchísimo más en Google, hay muchos videos, hay mucha información interesante, pueden ver pequeños videos de cómo eran las computadoras antes y cómo fueron ahora, la historia de las computadoras a nivel de hardware, a nivel físico, la historia de las computadoras a nivel de software, también los grandes avances que hubo en ese sentido,
sistemas operativos y todo eso. Bien, por ahora terminamos con el primer video.